Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 6 y les vamos a hablar sobre nuestro proyecto de curso del cadáver exquisito llamado Sueños Mortales. Los integrantes del grupo somos María de la Maíz, Emily Cantos, Kesia Álava y Samantha Cotrina. El género de nuestro cuento es suspenso y como sinopsis introductoria tenemos: Micaela Suárez tenía constantemente pesadillas en las cuales personas a las que conocía le sucedían desgracias al punto de causar su muerte. Listo. Como personaje principal tenemos a la protagonista Micaela Suárez. Micaela Suárez fue un personaje que nació, dado que como somos integrantes mujeres, todas queríamos un personaje del que pudiéramos escribir y en el que pudiéramos ponernos en sus zapatos, ¿no? Entonces, Micaela es una persona que tiene problemas con sus padres y encuentra refugio en su amigo y, bueno, su único amigo y su hermana, los cuales representan personas muy importantes para ella y para el desarrollo del personaje a lo largo de la historia. También quería recalcar de que Micaela la describimos como una joven mestiza, características propias de un personaje que viviría en Latinoamérica. Entonces, tiene el cabello mediano, pues mestiza, eh, rasgos propios del lugar. Eh, Mis compañeras van a proceder a explicar los demás personajes. Ok. El personaje secundario se llama Antonio y su apodo es Tony. Bueno, Tony es un chico, un adolescente de tez morena, mestizo, cabello mediano, corto. Este personaje es crucial en la historia, sobre todo en la parte final. Es el amigo de la infancia de nuestra protagonista, es uno de los pilares de su vida. Entonces, Tony es un personaje secundario, pero a la vez alguien que tiene mucha importancia en nuestro cuento, en nuestra historia. Bien. Ok, como otro personaje secundario tenemos a la hermana de Micaela, que es Teresa Suárez. Ella es un personaje igual de importante, la cual la consideramos clave, ya que es el personaje que está más apegado a Micaela. Ella también es parte detonante de la historia. Ella hace que la vida de Micaela tome un giro diferente y es un personaje súper importante, aparte también porque ha sido escrito en base a las experiencias de una de nosotras. Es un personaje que escribí y pensé basado en mi relación con mi hermana menor. Entonces, también es un personaje que aporta bastante a la historia, más que nada al personaje principal, en este caso que es Micaela. Entonces, a continuación, vamos a hacer el análisis de nuestro cuento. En el primer acto tenemos que Micaela está en el colegio tratando de recordar lo que soñó sobre su hermana. En el primer acto tratamos de presentar a Micaela, su vida. Básicamente queremos mostrarla como una persona un poco triste, no miserable, pero con una vida un tanto triste, o sea, no tiene muchos amigos, no se lleva bien con sus padres y todo este contenido lo quisimos presentar al principio de la historia para tratar de llamar la atención al lector. Aquí también se presenta su relación importante con su hermana, que es lo que justamente estaba explicando sobre Teresa. Este personaje, bueno, esto de la relación está basado al 100% en mi relación con mi hermana. Mi hermana se llama Teresa también, pero ella, bueno, es menor. Y toda esta parte en la que nosotros hablamos sobre que no la ve mucho o que siempre la acompaña o que es su ejemplo a seguir, que la cuida, que le da comida, está totalmente basado en mi experiencia con mi relación con mi hermana, porque yo paso bastante tiempo con ella
la ayudo en sus tareas, la ayudo en sus trabajos, la acompaño y no la veo mucho justamente cuando me toca ir a la universidad. Nos vemos un poco en la madrugada y, o sea, antes de irnos, y en la noche ya regreso y está dormida. Entonces, siguiendo el consejo de escribir sobre lo que se conoce o de escribir sobre la vida de uno mismo, hice esto y lo apliqué para tratar de entablar la relación de Micaela con Teresa, o sea, personaje principal y personaje secundario. Sobre el primer punto de giro tenemos la muerte de la hermana de Micaela, Teresa. Para escribir esta parte tomé inspiración bastantes series en las cuales los asesinatos o muertes son recurrentes y son, por decir así, el pan de cada día. Tuve un poco de dificultad para elegir el cómo moriría Teresa, porque la muerte de ella, al ser el primer punto de giro, tenía que ser impactante para la hermana. Y escogí que fuera un accidente automovilístico, porque siento que es algo que sería bastante creíble, por decir así. En cualquier momento, por un descuido, sea suyo, de, propio o de otra persona, puede ocurrirse un accidente de autos, un choque, y las personas pueden fallecer. No siempre es el caso de que queden simplemente heridos. Entonces, me pareció que este tipo de muerte para la hermana era un poco más adecuada que cualquier otra. Como saben, es el punto de giro porque afecta mucho a Micaela. Teresa es, como comentaba mi compañera, uno de los pilares fundamentales en la vida de ella. Entonces, la muerte de su hermana afecta en gran medida no solo su estabilidad emocional, sino todo su entorno, su pensamiento, e incluso físicamente la llega a afectar. Ok. Segundo acto. Micaela sufriendo por las frecuentes pesadillas. Bueno, para crear esta parte de que Micaela sufre pesadillas y todo esto, tomamos un poco de inspiración en las vivencias de una de nuestras compañeras, obviamente dándole un giro dramático, ¿no? Nos basamos en muchas veces estas sueños vívidos o estas pesadillas que muchas personas suelen tener. Entonces, en esta parte, Micaela, de giro, ella comienza a tener pesadillas, pero ¿qué pasa? No son pesadillas simplemente normales, sino que en esta sueña que alguien muere. ¿Qué sucede? Que al darse cuenta de la realidad, en su vida, los días pasan, estas personas con las que ha soñado mueren realmente, no solo en sus sueños, sino que en la vida real. Aquí este acto, esta parte es muy importante porque si ya bien la vida de Micaela había sufrido un golpe muy fuerte desde la muerte de su hermana, al darse cuenta de que simplemente la muerte de su hermana y su sueño no fue una coincidencia, sino que ya es algo, un patrón que hubo, ya que las pesadillas comienzan a ser más constantes con diferentes personas y se cumplen a la final. Entonces, este es un acto que a la final cambia totalmente la vida de Micaela como ella lo conocía. Bien. El punto de giro número 2 es un encuentro que ella tiene después con su mejor amigo Tony. Bueno, resulta ser de que este es un punto de giro interesante, puesto que toda la historia está basada en una vida común de nuestra protagonista. Se cree, o esa era la intención, de que los lectores se convenzan de que están leyendo una historia en cierto tiempo. Pero en realidad, el encuentro con Tony lo que hace es como dar una pauta para que se sepa el verdadero desenlace. En este caso, la situación englobada de forma absoluta. Entonces, en este encuentro con Tony, ella tiene una conversación. En el siguiente. La molestia en mi cabeza era insoportable. No había encontrado a Tony y todavía estaba saliendo mal desde hace algunas semanas. Me orillé a la pared al lado de la puerta aún cerrada mientras buscaba refugio en mi propio cuerpo. ¿Por qué todo lo que me hace feliz desaparece? Solo quiero que pare.
¿Quieres que se detenga?, dijo una voz extraña mientras alguien se posaba delante de mí. ¿No te has divertido lo suficiente aquí? Alcé la mirada para encontrarme con los ojos del dueño de las preguntas. ¿Tony? Yo venía... Me interrumpí para levantarme y saltar a abrazarlo. No te encontré. Pensé que habías... Lo siento tanto. No se movió de su lugar. ¿Lo sientes?, dijo con clara ironía, como si hubiera dicho en voz alta la cosa más absurda. ¿Qué sientes? Lo miré extrañada. Su voz sonaba tan diferente. Algo era distinto en Tony, como si no fuera él. ¿Sientes la muerte de tu hermana? ¿La muerte de todas esas personas? ¿O...? Tony miró hacia mis manos. Quizás mi muerte. ¿Tony? ¿A qué te refieres?, dije sin entender el porqué de sus palabras. Micaela, tienes que despertar, murmuró sin más. Tienes que pagar por lo que hiciste, por lo que nos hiciste. Bueno, en esta parte de la conversación yo creo que es importante recalcar que Tony, esto es un dato inconsciente, un dato que probablemente los lectores no sabrían y que se revela al final, en el desenlace, de que Tony es el detonante para que Micaela de cierta forma regrese a la realidad, puesto que Micaela se encuentra en un lapsus de psicosis, en el que ella está totalmente apartada de la realidad, apartada de su vida en el mundo real y ha creado este mundo en el que, a pesar de los constantes esfuerzos, sigue siendo miserable. Entonces Tony es el detonante para que ella regrese a ese punto, al punto original, y tiene esta conversación con ella, que quizás hace al lector también caer en cuenta de que todo lo que había leído posteriormente tenía una razón de ser. Siguiente página. En el acto 3, Micaela se revela como asesina. Como ya mencioné antes, toda la conversación con Tony es una pauta para que se revele que en realidad lo que Micaela estaba viviendo era en realidad un episodio de psicosis, puesto que ella en realidad, en el mundo real, ella pues, era la asesina y había asesinado a todas estas personas, creándole una especie de trauma y también como obsesionándose quizás con la culpa que ella tenía, porque no solamente mató a personas fuera de su círculo, sino a su hermana y a su mejor amigo. El motivo no se revela, pero creo que es parte del misterio de la historia. Exacto. Incluso nosotros tratamos de dar a entender un poco más y que al final de la última línea del cuento en la que se dice, ok, que queremos hacer tal tratamiento, que es mejor darle tales remedios. Entonces, Emily, que fue la que escribió la última parte del cuento, puso una oración, un detalle que a mí me parece muy bueno, que es el que decimos, ok, ¿qué otro trato se merece una asesina? Entonces, literalmente, o sea, hasta el final, se revela que ella fue la que mató a todas estas personas con las que ella soñaba. Y ella no es que estaba en una realidad donde soñaba o tenía visiones de la gente que moría. No, básicamente era un estado de psicosis, tal y como lo explicó mi compañera Emily. Era un estado de psicosis y ella estaba pensando que estaba en esa realidad, pero en verdad ella estaba en un manicomio, le estaban dando pastillas para que se controle todo, como que su locura, por así decirlo. Y ahí es cuando nos damos cuenta todos que, bueno, la realidad en la que estábamos nosotros planteados en el cuento no era la verdadera realidad. Ok. Ahora nosotros vamos a hablar sobre el proceso creativo. Yo voy a hablar sobre la lluvia de ideas. Tuvimos una reunión también así en Zoom y todas decidimos hablar de nuestras experiencias, ya sean quizás sobrenaturales o cualquier tipo de experiencia que se pueda considerar un poco terrorífica o un poco relacionado con el miedo. Entonces, básicamente, el tema que más surgió, el tema que más se habló fue esto de la parálisis del sueño, de las pesadillas, ya que teníamos conocimiento sobre esto, no podíamos hablar sobre algo que no conozcamos tanto, debíamos tener por lo menos una mínima experiencia de lo que nosotros queríamos conversar. Entonces surgió esto de
un personaje principal, obviamente que sea mujer, todas somos mujeres, no hay razón alguna por la que debiéramos hablar en primera persona en cuanto a la perspectiva de un hombre. Luego dijimos, ok, queremos que sea mujer, necesitamos que pasen tales cosas, necesitamos asesinatos, necesitamos muertes, necesitamos que todos habíamos concordado que queríamos una historia que sea muy dramática, o sea, que hayan cambios inesperados. Por eso hicimos lo del sueño dentro de otro sueño. Yo he visto la película de Inception, la que es con Leonardo DiCaprio. Esta película habla literalmente de un sueño entre otro sueño, entre otro sueño. Entonces nos inspiramos también en base a esa película para crear la idea, y también incluso pensamos en cómo queríamos que se vea nuestra personaje Micaela, ya que queríamos que sea creíble. También la experiencia del colegio la tratamos de lo poco que se habla de la experiencia en el colegio con un director, una secretaria, que hicimos que sea lo más ecuatoriano posible, para que se sienta real. Por eso estos personajes también, las imágenes que compartimos, queríamos que se vean como personas ecuatorianas, una persona latina. Y eso es en cuanto a la lluvia de ideas. Listo. El siguiente paso del proceso creativo fue los borradores de tramas. En estos, como dijo mi compañera Mariadela, hicimos una reunión vía Zoom para poder dar ideas de lo que queríamos que sucediera en la trama. Nos fuimos por el tema del parálisis del sueño y las pesadillas, ¿no? Y con esto, al principio habíamos quedado, ¿no?, en que íbamos a tener dos personajes, a ser Micaela y Teresa, su hermana. Pero al momento de escribir, nuestra compañera Mariadela añadió un personaje nuevo, que fue Tony. Y de esta manera, sin querer queriendo, por decirlo así, la trama cambió muchísimo, porque Tony es un personaje que es muy importante en la trama. Prácticamente trae a la realidad a nuestra protagonista. También al principio habíamos estado conversando de que sí, que queríamos que sea sobre estas pesadillas, pero no habíamos llegado a la idea de que sea un sueño dentro de otro sueño. Esto fue algo que se nos ocurrió a último momento, pero que nos pareció muy buena idea y que la podemos integrar aquí en nuestra historia. Prácticamente se volvió el plot twist de la trama, por decirlo así, que nuestra protagonista realmente no estaba viviendo una realidad. Está en un estado de psicosis también. Entonces, en la trama sí cambió. Al principio, como acabo de decir, Tony no estaba previsto en esta historia. Sin embargo, llegó y a mí, en mi parte, traté de incluirlo porque me pareció muy importante. No podíamos dejar a ese personaje atrás. Lo nombramos una vez, teníamos que adoptarlo y hacerlo parte de la trama. Entonces, decidí, ¿no?, que Tony muera. De que Tony muera para que tome importancia en esta historia, pero mi compañera Emily le dio una buena, le dio un buen cambio a la trama cuando nos dimos cuenta de que Tony realmente estaba muerto, pero que era un estado de psicosis y era todo producto de su imaginación. Eso es todo en cuanto a las tramas. El siguiente paso del proceso creativo fue la escritura por partes. Como bien sabe, el proyecto es un cadáver exquisito, entonces se escribía cada uno una parte de la historia. El orden en que lo escribimos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, fue Mariadela, de ahí fui yo, de ahí fue Kesia y de ahí fue Emily. Creo que hubo un poco de dificultad en el hecho de que cada quien, a pesar de que teníamos la trama ya como que clara, cada quien escribía su parte e iba añadiendo cosas y la trama como que iba fluctuando un poco. Cosas, como decía mi compañera, que se fueron cosas que se iban añadiendo y que creíamos que quedaban bien, entonces lo fuimos desarrollando a medida que íbamos escribiendo. Cosa que la historia, a pesar de ser escrita por partes, tuvo una buena armonía y se pudo todo leer
de una sola, como si lo hubiera escrito una sola persona. Entonces, fue un gran ejercicio y como decía, a pesar de haber escrito por partes individualmente, creo que cada una aportó una buena parte a la escritura y a la historia que hizo que el cuento fuera bastante bueno. Ok, yo me encargué de las correcciones y como fui la última persona también que tenía que escribir en la parte final el desenlace, pues también me encargué de revisar y chequear todo desde inicio a fin. Empezando por el hecho de que la trama en general está inspirada en mis vivencias con los sueños lúcidos, parálisis de sueño y ciertas pesadillas que he tenido a lo largo de 2 años ya. Para mí como persona, me es mucho más fácil hablar desde mi experiencia en cuanto a parálisis del sueño, porque sé lo que conllevan, sé cómo suceden, sé lo que se siente. Entonces, creo que quizás para el desarrollo de la trama, en el momento en que le tocaba escribir a mis compañeras sobre las parálisis, las pesadillas y estos sueños dentro de otro sueño, se les complicó un poco. Entonces me enfoqué muchísimo en dar énfasis en cómo se siente despertar de una parálisis del sueño, de una pesadilla, o sea, la descripción como tal que se puede leer en ciertas partes del texto son cosas que me pasaron a mí, como yo las viví, como yo las sentí y que creí importante remarcar porque en cierto punto de la historia pensé que nos estábamos alejando del suspenso y que faltaba ese factor para tener concentrado a los lectores. En el desenlace, asimismo, me concentré mucho en darle la importancia a el personaje de Tony, porque como ya mencioné, este personaje pues se encargaba de dar ese énfasis en lo que realmente estaba pasando, ¿no? A lo largo de la trama en general no tuve que hacer muchos cambios más que ciertas palabras que como tal no encajaban con el perfil de una persona que vivía en Latinoamérica. No vamos a decir que en Ecuador, porque como tal no hay muchos ecuatorianismos presentes en el texto, pero sí queríamos como con el aspecto de los personajes dar a entender que se da en este lado del mundo. Bien, asimismo, como ya mencioné, la mayoría de experiencias que se escriben o que se describen en la historia están basadas en nuestras propias vivencias. Yo creo que eso preferí no tocar, tanto el nombre de los personajes como ciertas situaciones específicas que se viven, como en este caso el accidente automovilístico, que no está inspirado realmente en una experiencia de nosotras, pero que es un punto importante, preferí dejarlo tal cual y más bien enfocarme en cómo Micaela sentía. Yo me estaba reflejando en el personaje, puesto que sí me ha tocado vivir lo que ella ha estado viviendo, tanto en el sentido de las pesadillas, de los sueños, como en el puesto en el que tiene problemas con sus padres. Creo que todas en el grupo también reflejamos esa parte en cómo lo escribimos. Podríamos decir que el cuento es muy real en ese sentido, porque nos hemos basado en experiencias totalmente propias, experiencias vividas. Entonces, en ese sentido, creo que sí hemos logrado plasmar una historia o un cuento que se sienta real. Bueno, a continuación vamos a realizar la retroalimentación y la crítica de nuestro cuento. Ok, entonces, bueno, profesor, vamos a empezar con lo de la crítica. Esto es más un conversatorio en cuanto a lo que nosotros creemos que se pudo haber hecho mejor. En cuanto a la primera parte, que fue lo que yo me encargué, creo que al tratar de querer demostrar
bastante información en solo la primera parte del cuento. Se me dificultó un poco no hacerlo tan extenso. Creo que desarrollé demasiado tipo el explicar la situación en el colegio o tratar de explicar la relación entre Micaela y Teresa. O sea, por ser algo personal, quise mostrarlo tal cual como es mi experiencia con mi hermana, para que se note que es súper importante su relación, pero quizás me extendí mucho y le robé un poco de protagonismo a lo que justamente habló mi compañera Emily, que es describir las pesadillas. Pero como ella mismo dijo, yo casi no tengo pesadillas, si sueño con algo me olvido al siguiente día. Entonces, sí, en mi caso se me hubiera dificultado describirlo porque me estaría inventando de algo que la verdad es que nunca he vivido. Entonces, yo creo que ese fue un pequeño punto débil en cuanto a tratar o sea, empezar la introducción y hablar de los sueños en sí. Creo que fue un punto débil porque no dejé tanto espacio como para poder describir un sueño. Entonces, Claro, un punto Sobre... que, Sigue nomás, sigue nomás. perdón, un punto que toca mi compañera Mariadela es de que a ella también se le dificultó mucho esto de no poder escribir las pesadillas porque ella no lo ha vivido. Bueno, esto también me sucedió a mí, creo que, bueno, a la mayoría, excepto a mi compañera Emily, ¿no? Llegué a un punto en la historia en la que ella ya había pasado por todo esto, la muerte de su hermana, había tenido más pesadillas, pero sentía que aún le faltaba describir. Creo que eso fue una de las cosas que pudimos haber corregido, podemos haber mejorado, que es en esta parte en la que ella ya vive la muerte de su hermana, comienza a tener más pesadillas. Bueno, en esa parte tal vez debimos de haber escrito muchas de las pesadillas o tal vez algunas de las muertes. Sin embargo, traté de no tocar mucho ese tema porque yo no lo he vivido y traté en cambio de llegar hasta el punto en el que ella sueña que Tony muere, perdón, y entonces mi compañera pues va a seguir con esto y llevarlo de una manera más natural. Lo que yo iba a decir era de que, hablando sobre la parte que a mí me tocó, que fue describir la muerte de Teresa, yo soy una persona a la que le gusta mucho ver series de terror y gore. Entonces, cuando me dijeron de que estábamos hablando entre nosotras que teníamos que escribir la muerte, habíamos planteado de que sea tal vez una muerte muy impactante. Y como a mí me gustaba bastante el terror, quería hacer algo que se viera bien, pero fue difícil escoger una muerte en específico y creo que lo pude haber hecho de una mejor manera. El accidente automovilístico fue bueno, pero creo que escoger otro tipo de muerte hubiera tal vez estado mejor. Bien, como ya mencionaron anteriormente mis compañeras, a muchas de ellas, casi todas, se les dificultó escribir sobre las pesadillas. Para mí eso no fue una complicación, yo sí lo he vivido. Creí conveniente plantear esta conversación con Tony, pero creo que hubieron muchos detalles que no se mencionaban en la trama que me hubiera podido agregar, quizás por el límite de palabras también me limité muchísimo a cumplir con el límite. Los lectores no tenían idea de por qué Tony es el detonante, quizás ellos podrían asumir que era porque después de Teresa, él era la persona más importante para Micaela, porque era su mejor amigo de la infancia, pero en realidad un detalle que no se menciona en toda la trama y que quizás está a la imaginación del lector, pero que en cuanto a mí, la escritora de esta parte, es porque Tony fue la última persona en la vida real a la que Micaela asesinó. Entonces, quería hacer ver a Tony como no solamente un personaje más, no un personaje clave, a pesar de que él no es personaje principal. Entonces, creo que quizás me hubiera gustado explicar mucho más cómo fue este detalle en el momento en el que él decide, bueno, no el que él decide, él le dice a Micaela que tiene que despertar, que no está viviendo en una
realidad, en el que ellos realmente están vivos o en el que ella puede salvarlo, que realmente todos las personas que Micaela ve en sus sueños ya están muertos, también su hermana, también Tony, y todo esto es producto de su imaginación, consecuencia del estado de psicosis en el que se encuentra. Entonces, eso me hubiera gustado recalcar o poder describir más a profundidad, también el momento en el que Tony agarra la mano de Micaela para enterrarse a sí mismo el cuchillo, como una representación de que ella en la vida real lo mató. Creo que me hubiera gustado muchísimo profundizar esa parte, pero que al final en el desenlace puedes comprender. Si puedes bajar, por favor. Al final de la historia puedes comprender, puesto que existe esta conversación entre un doctor y una enfermera, que no se especifica, solo se toman como voces, y se habla sobre el estado de Micaela y el punto final, la cereza del pastel. Ella es la asesina en realidad. Todo este tiempo ha sido producto de este episodio de psicosis, como ya hemos mencionado muchísimas veces, y que la culpabilidad la llevó a estar en el lugar en donde está. Claro, incluso ese es el final que como que sí logramos tenerlo, porque desde el principio, cuando estamos planeando toda la historia, dijimos, ok, queremos que al final se vea tal, tal y tal, y que se demuestre que ella en verdad es la asesina. Incluso tuvimos más ideas de que queríamos redactar sobre unos dibujos y que los dibujos sean todas las muertes que han sucedido, pero al ser un cuento corto, hacer un cuento un poco limitado, no pudimos explayarnos más. Por eso digo que quizás un error fue desarrollarnos mucho al principio, aunque yo quería desarrollar mucho más la idea del colegio, ¿no? Que sucede algo importante dentro del colegio, pero bueno, a la final siento que es un producto muy bueno, el final a mí me gusta muchísimo, creo que es muy interesante. No sé si mis compañeras quieran agregar algún último detalle antes de finalizar con nuestro análisis. Listo, profesor. Entonces, este ha sido nuestro análisis sobre nuestro cuento. Muchas gracias por su atención.